Buenos días, buenos días Dana, Edgar, vamos a comenzar la clase. Buenos días, profesor. Terminamos el tema 5 sobre la argumentación, tipos de argumentación, y estaríamos ya entrando al tema 6. El tema 6 es como tal la ley. Ya por ahí hubo una tarea también que me hicieron llegar. Espero ya hayan contestado también su examen. Entre hoy y mañana ya están sus calificaciones. Creo que ustedes ya las pueden revisar el día jueves, si no me falla. Pero bueno, esa tarea en realidad también tiene que ver con este tema, porque vamos a ver las características que tiene la ley, que es ley, y cómo se organiza el sistema jurídico o el orden normativo de México, es decir, cómo se compone. Adelante. Sí. La de... Un segundo, denme un segundo. ¿Entraron a la de reposición? Entramos a la sesión del martes, por favor, porque me está comentando acá que ingresamos a la de reposición. Entonces salimos y ahí en sesiones de Zoom entramos a la del día de hoy, por favor. Sí, está bien, profesor. Listo, ya está. Estábamos en la sesión equivocada. Bueno, gracias. Entonces les comentaba, vamos a entrar al tema 6, que es la ley. Y a ver cómo está conformado también el orden normativo mexicano. Recuerden que tenemos ciertos órdenes de gobierno, y en base a esos órdenes, pues también se va a tener que clasificar el ordenamiento, ¿no?, legal, o el sistema jurídico. Ahora, la ley, tenemos acá definición de lo que es la ley. Se nos dice que es aquella norma de derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública, aún sin el consentimiento de los individuos, y que tiene como finalidad
el encauzamiento de la actividad social hacia el bien común. Ahí podemos ver las etapas, ¿no?, de la creación de la ley, porque se nos dice que es dictada, promulgada y sancionada, aunque faltaría, ¿no?, la discusión, la aprobación, pero en realidad, bueno, se nos está indicando ahí que debe haber un proceso de creación para que esa norma o esa ley pueda existir. Y que esta ley que sea creada, pues se va a crear aún sin el consentimiento, ¿no?, de los individuos, porque desde luego que hay normas que son determinación de la autoridad, ¿no?, o de quien nos representa. ¿Y cuál es la finalidad? Igual como ya habíamos comentado desde la primera clase, la finalidad de la norma, pues es la misma finalidad del derecho, encauzar o regular la actividad social hacia el bien común. A través de la ley, pues se busca esto, ¿no?, que haya un bien común para todos los que forman parte de una sociedad o de una población en determinado territorio, ¿no?, o país. Acá el autor Bonecas, para él la ley tiene dos significados, un significado estricto y un significado amplio. En sentido estricto, ¿qué es la ley? Él dice que la ley es una regla de derecho directamente emanada del poder legislativo, con aprobación y sanción del poder ejecutivo mediante la promulgación respectiva. Entonces es una regla de derecho que se dicta o que emana, ahí ya nos dice, del poder específico, ¿no?, de crear la ley, que es el legislativo, con aprobación y sanción del poder ejecutivo, que también eso es parte del procedimiento de creación, la aprobación y la sanción del presidente, que es el ejecutivo, mediante la promulgación respectiva, que es propiamente ya cuando se da a conocer, ¿no?, la creación o la aprobación de esa norma, a fin de que toda la población pueda conocer en qué consiste. Entonces, para Bonecas, en sentido estricto, eso es la ley. Y en un sentido amplio, nos señala que la ley es una regla abstracta, que también es una característica de la ley, de la norma, y obligatoria de la conducta, de naturaleza general y permanente, que se refiere a un número indefinido de personas, de actos o hechos, con aplicación durante un tiempo indefinido y dotada del carácter coercitivo del derecho. Entonces, son dos sentidos para este autor Bonecas, ¿no?, un sentido estricto y un sentido amplio. En el sentido estricto prácticamente nos está dando puntos o características de quién es la autoridad que aprueba, que crea la norma, que aprueba la norma, y cómo se da a conocer, ¿no? Y en sentido amplio, pues nos está dando características como tal de la ley, ¿no? Que es una conducta, es una regla obligatoria de la conducta de naturaleza general, permanente y también abstracta, ¿no? Porque aquí dice que se refiere a un número indefinido de personas, es decir, es general, es permanente, con aplicación durante un tiempo indefinido y dotada del carácter coercitivo del derecho, que es una característica importante, ¿no?, que la autoridad pueda hacer valer esa norma aun cuando los destinatarios la hayan transgredido o no quieran cumplirla. Hay una sanción. ¿Cuáles son las características de la ley? Normalmente se identifica porque la ley es general, ¿no?, o las normas son generales. ¿Esto qué significa? Que deben ser disposiciones aplicables no a determinadas personas o actos en particular, ya que de esta manera sería una disposición de carácter administrativo.
sino a un número indeterminado e indefinido de actos y personas. La generalidad de la norma, pues es para todos, ¿no? No es en específico dirigida hacia una persona determinada. Es general. Todos, absolutamente todos los que encuadren en alguna disposición legal deberán acatar la norma. Obviamente, la creación de esas normas llega a ser especial, ¿no? A través de la especialización de la materia. Hay normas que están enfocadas a los trabajadores, sin embargo, eso no implica que pierda la norma su generalidad, o sea, esa característica de ser general. Todo el que esté en el gremio laboral, pues tendrá que acatar esas normas. Normas para los menores de edad, por ejemplo, también es general, ¿no? Porque aplica para todos. Es decir, la norma sí hace ciertas distinciones, pero por su misma naturaleza, ¿no? Porque la norma debe estar enfocada a ciertos también grupos sociales, grupos vulnerables. Hay normas para las comunidades indígenas, pero eso no quiere decir que no sea general, sino que únicamente tiene que puntualizar, ¿no? Ciertas áreas, ciertos grupos, pero es general. Todo el que encuadre en la disposición normativa tendrá que apegarse a esa regla o a esa norma. Obligatorias, pues es una característica propia de la norma, muy común, se refiere a que debe necesariamente ser cumplida. Para tal caso, existen órganos judiciales que obligan a la observancia de la misma, imponiendo sanciones a los infractores. Entonces, la obligatoriedad, pues es una característica que nos indica que debemos cumplir forzosamente esa norma. Si no lo hacemos, pues la autoridad puede imponernos, ¿no? Una sanción o hacer que se cumpla, ¿no? esa disposición normativa. Impersonal y abstracta están totalmente ligadas. Estas características implican que no están dirigidas a una persona específica, sino a la colectividad o población en general. No hay un destinatario concreto. Impersonal y abstracta quiere decir muy ligado con la característica de generalidad. ¿Dudas con estas características, con esto que comentamos de la legislación, de la ley, de la norma? Profe. Correcto. Recuerden cuando vimos fuentes del derecho que la legislación o la ley, más bien la ley, puede ser general, como lo es normalmente, una ley común y corriente, pero también hay actos por parte de la autoridad que son considerados ley y que sí pueden ser particulares, ¿no? O destinados a una persona en concreto, como cuál, la sentencia. La sentencia es una ley también, porque es una determinación de una autoridad que tiene que ser obedecida. Por ahí creo que también comentamos el testamento, también tiene que ver con esto, ¿no? Con la aplicación de una norma, pero específica o tiene un destinatario determinado. Pero normalmente las características de la norma, de lo que conocemos, de lo que está en los códigos, de la Constitución, de todo tipo de leyes, son estas: general, obligatoria, impersonal y abstracta. Ahora, obviamente, estas normas o leyes, pues van a integrar en su conjunto lo que es el orden jurídico, ¿no? Nuestro orden jurídico en México está integrado, pues, por toda esa
ese cúmulo de leyes, de disposiciones, que son muchísimas, ¿no? Atendiendo también a la materia, se han ido dividiendo. Hay normas de derecho civil, de derecho agrario, de derecho administrativo, de derecho ambiental. Y por eso se ha ido especializando, ¿no? El ordenamiento jurídico. Todo orden jurídico no es sino un sistema de normas que constituyen una unidad. Ese es el orden jurídico, ¿no? Un conjunto de normas, pero que va a constituir una unidad, un todo. Y ese todo, vamos a ver, de acuerdo a esa jerarquía de normas, pues ese todo debe estar, debe ser congruente con sí mismo, ¿no? La unidad de estas normas se halla constituida por el hecho de que la creación o el contenido de la de grado más bajo, es decir, la norma de grado más bajo, se encuentra determinada por otra de grado superior, cuya creación a su vez está prescrita por otra todavía más alta, hasta llegar a la norma de mayor rango. La Constitución, la cual representa la suprema razón de validez de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, el ordenamiento jurídico, pues es un todo, ¿no? Debe estar unificado, debe ser congruente con sí mismo, no siempre lo es. Y principalmente, entre normas se van dando grados, ¿no? Lo que nos dice acá es que esas normas, la de más bajo rango, ha surgido o ha nacido de otra norma de más alto rango, ¿no? O de creación primaria. Y así se va dando, pues digamos, un escalón, una escalera o una pirámide hasta que llegamos, o debe haber un punto límite, ¿no? De creación de la norma o de la cual emanan todas. Y ese límite pues es la Constitución. De esa Constitución, de nuestra Constitución, van a emanar o van a surgir, a nacer todas las demás normas. Por ahí les había comentado, hay un autor que es Kelsen, plantea justamente lo que se llama la pirámide de Kelsen, donde la pirámide pues implica que la Constitución esté hasta la punta, ¿no? Y de esa Constitución posteriormente vienen hacia abajo la creación de otro tipo de normas, tratados internacionales, normas locales, normas municipales, ¿no? Si quisiéramos irlas poniendo conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Pero es una teoría que surgió de este autor que puede ser retomada bajo cualquier orden jurídico de cualquier país, ¿no? Siempre hasta arriba, normalmente, va a estar la Constitución, porque de la Constitución emanan las demás normas. Nos dice acá, la Constitución mexicana es la norma fundamental del país, impone deberes, crea limitaciones, otorga facultades y concede derechos. Nada ni nadie puede estar sobre ella, pues su naturaleza de suprema niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella. Toda la estructura normativa del país descansa sobre esta idea. O sea, el orden jurídico en México, por lo menos, se construye bajo la idea de que todas las normas deben nacer de la Constitución y deben estar de acuerdo con la Constitución. Por eso muchas veces, como abogados, podemos inconformarnos, ¿no? A través de algún procedimiento para llegar o hacer valer una inconstitucionalidad de alguna norma. Es decir, le indicamos a la autoridad que determinada norma está en contra o es contraria a la Constitución. Justamente por esto, porque todas las normas deben estar de acuerdo o conformes con esa Constitución.
Si la Constitución está permitiendo o reconociendo el derecho a una libertad en la procreación o el derecho a la educación, y tenemos normas que se opongan a ese derecho a la educación, pues indudablemente son inconstitucionales, no están de acuerdo ni en sintonía, ¿no?, con los derechos que consagra la Constitución mexicana. ¿Dudas, comentarios? No, profe. Bien, aquí el artículo más importante es este artículo 133 constitucional, que nos marca, nos dice acá, el principio fundamental del orden jerárquico normativo del derecho mexicano. Entonces, hay un principio fundamental en el derecho mexicano que es el orden jerárquico, ¿no? El orden jerárquico normativo, o bien la jerarquía de normas, ¿no? La jerarquía de normas, hay quienes lo llaman o lo señalan como la supremacía de la Constitución, la supremacía constitucional, que no es otra cosa más que indicar a través de este artículo que la Constitución siempre está hasta arriba, ¿no? O por encima de todas las leyes. ¿Qué nos dice este artículo 133? Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Entonces, este artículo 133 constitucional nos marca la supremacía de la Constitución. Está primero la Constitución, luego nos dice acá las leyes del Congreso de la Unión, que propiamente serían leyes federales, ¿no? Y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. Los tratados también son normas que evidentemente emanan del Congreso, pero que van a regir a nivel, sobre todo, internacional. Entonces, este es el principio de supremacía constitucional. De esta disposición se desprende con toda claridad que en nuestro país existen varios órdenes normativos. Esto es, un orden constitucional y diversos órdenes parciales. Vamos ahorita a comentar justamente pues este tipo de ordenamientos, ¿no? Entonces existe la Constitución en primer lugar. De acuerdo al 133 también están las normas o leyes que emanan del Congreso de la Unión y todos los tratados internacionales. Prácticamente este artículo 133 constitucional, hay autores que dicen, nos coloca como normas más importantes, Constitución, normas del Congreso, que serían normas federales, y tratados internacionales. Hay quienes dicen que están en el mismo nivel. Sin embargo, bueno, siempre se ha dicho que la Constitución va a estar por encima de todas ellas, ¿no? Ahora, cuando empecemos o hablemos de los diferentes órdenes normativos, como la normatividad municipal, la normatividad estatal y federal, eso no implica que, digamos,
que las leyes federales sean más importantes que las leyes municipales. Se les está dando una jerarquía, ¿no? Ninguna es más importante que otra. Yo creo que todas tienen una importancia, pero se han clasificado o se han estructurado de esa manera por el grado o por el nivel de gobierno también, ¿no? Sabemos que el nivel de gobierno principal o primario, más bien primario o más pequeño, más cercano a lo que son necesidades sociales, pues es el municipio, ¿no? El municipio está regulado en el 115 de la Constitución, ahí nos habla de la estructura, de qué se encarga cada municipio, y una de esas facultades que tienen los municipios, pues es precisamente también la creación de determinadas reglas, ¿no? O determinadas disposiciones legales o normativas. Entonces, la normatividad municipal es uno de los primeros órdenes, ¿no? De creación normativa en nuestro país. El municipio tiene facultades para crear normas. ¿Qué normas municipales ustedes conocen o han escuchado? ¿Cuál podría ser una? ¿Alguna norma municipal? ¿Cuál sería? Pues son, por ejemplo, las que dicen cómo está conformado cada municipio, ¿no? La verdad no tengo idea cómo se llama, pero las normas municipales pues rigen, especifican cómo se conforma el municipio, lo de los cabildos, todas esas cuestiones. Ok, ahí podría ser incluso una constitución estatal, ¿no? En realidad no hay muchas normas municipales como locales, ¿no? Pero recuerden que, por ejemplo, puede ser incluso un reglamento municipal, ¿no? Hay reglamento municipal de tránsito, reglamento municipal de tránsito, es una norma municipal. Normalmente están recopiladas, en el caso de Puebla, en algo que se llama el Coremún, Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, ¿no? Es Coremún nada más, pero aplica a Puebla. Código Reglamentario del Municipio. Esa es una norma municipal. Si ustedes en algún momento la descargan en la red, tiene muchas disposiciones, es un código, es algo muy extenso que nos habla de muchas cosas, ¿no? Que tienen que ser reguladas a nivel municipal. Entre ellas, por comentarles algunas, están el tema de las multas de tránsito. Ahí está, en ese mismo código está incluido el reglamento de tránsito municipal. Nos dice cuándo comete una infracción, cuál es el costo por esa infracción. Regula, por ejemplo, lo relativo a los rastros municipales, que es donde se tienen que sacrificar animales, ¿no? Los temas de salubridad en esos rastros municipales. Regula lo relativo a los panteones. Regula también, por ejemplo, situaciones de protección civil. Los negocios deben tener cierta normatividad, ¿no? Para poder operar. Ahí está todo ese ordenamiento del municipio, pues está prácticamente en el Código Reglamentario Municipal. Y es importante en determinado momento conocer, ¿no? Este tipo de ordenamientos. Hay muchísimos.
Porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿esto de dónde viene, no? ¿O por qué la autoridad está determinando cierta cuestión y no sabemos de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, la autoridad muchas veces nos quiere cobrar algo. ¿De dónde viene la tenencia, ¿no? ¿De dónde viene la multa de tránsito? ¿Cómo es que la gente de vialidad está calificando esa multa? Nada más porque él dice que no llevaba yo el cinturón y porque él dice que son tantos días. No, viene en la norma, ¿no? Como autoridades, pues evidentemente deben fundamentar el acto, ¿no? El acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Entonces, esa norma municipal, código reglamentario, es muy importante. Cuando tengan dudas sobre algo que tenga que ver con una disposición normativa del municipio, acudan, busquen en el código reglamentario. Es muy extenso. Coremun. Nos dice acá que los municipios, desde su reconocimiento como tales en la Constitución, porque es un orden de gobierno, es el más pequeño, el municipio, desde ese reconocimiento constitucional conforman células de organización política a cuyos ayuntamientos se les reconoce la facultad de crear tanto normas generales como individualizadas. Esto es, bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, a las cuales de manera genérica se denomina simplemente bandos. Entonces, la Constitución reconoce al municipio y la autoridad máxima del municipio, ¿cuál es? El ayuntamiento. Así como, por ejemplo, del Estado, la autoridad máxima es el Ejecutivo, el gobernador. En los municipios, la autoridad máxima es el ayuntamiento. ¿Quiénes son los que dirigen el ayuntamiento? ¿Alguien de ustedes sabe cómo está conformado? ¿O quién es el órgano, el titular de ese ayuntamiento? El presidente municipal, ¿no? El presidente municipal, así es. Entonces, el ayuntamiento, como órgano máximo del municipio, tiene facultades para crear normas. ¿Cuáles son esas normas? Pues hay varias, ¿no? Bandos de policía y buen gobierno. Ese bando de policía y buen gobierno también lo encontramos en el Coremun, pero no es otra cosa. Por ejemplo, regula cuestiones como los temas de el alcoholímetro. Ese es un bando de policía y buen gobierno. ¿Cuándo la policía puede intervenir para que haya justamente eso, un buen gobierno? Bueno, temas de alcoholímetro, ¿no? Sabemos que luego hay incluso hasta programas por parte del gobierno donde se establecen los famosos retenes para llevar a cabo este tipo de actos, ¿no? El alcoholímetro, si una persona va en estado de ebriedad, la detienen el vehículo, incluso pueden detener a la persona por cierto tiempo, y las personas muchas veces tienen que pagar una multa, ¿no? Eso no tiene que ver nada con el Estado. Bueno, también los hay a nivel estatal, pero a nivel municipal se llevan a cabo muchos, ¿no? Cholula tiene su propia policía en Cholula municipal. Puebla también tiene policía municipal. Se encargan de aplicar estos bandos de policía y buen gobierno para mantener el orden. Sin embargo, así como lo cierto es que esta normatividad municipal, como los bandos de policía y buen gobierno, ayudan justamente a eso, también han sido focos de corrupción, ¿no? Porque se presta mucho a la corrupción este tipo de cuestiones de los alcoholímetros, con la finalidad de que se saque
provecho, ¿no? Económico por parte de las autoridades. Ahí los que normalmente intervienen, pues son jefes de policía y jueces de paz, ¿no? Los jueces de paz también son los que se encargan de calificar muchas veces esas multas que se pueden imponer. Entonces, a veces eso ha generado abusos, ¿no? Por parte de la autoridad. También hay reglamentos, por ejemplo, el reglamento de tránsito, que está en el Coremún. Circulares, bueno, las circulares normalmente las emiten autoridades, ¿no? Por ejemplo, no sé, el registro público de la propiedad. O más bien alguna otra autoridad que sea específicamente municipal. El DIF, hay un DIF municipal, ¿no? Que se encarga de los temas de la familia, entre otras cosas. Ese tipo de autoridades pueden emitir circulares. Una circular diciendo que por acuerdo de tal fecha el DIF determinó suspender labores, ¿no? Por ejemplo. Eso es una circular, es una determinación para dar a conocer a la ciudadanía que esa autoridad no está laborando, ¿no? O no va a laborar en ciertos días por alguna cuestión. Puede ser por daño al edificio, a lo mejor que ocupan las oficinas, con motivo de la pandemia, porque hubo contagios. La circular es algo muy práctico, ¿no? Para que la autoridad pueda dar a conocer una situación. Disposiciones administrativas de observancia general también, a las que de manera genérica se va a denominar bandos. Bueno, tiene que ver igual con el bando de policía y buen gobierno. Esto que vamos comentando sobre la normatividad municipal, lo que implica el tipo de disposiciones que la conforman. ¿Ninguna duda, comentario? No, profe. Profesor, una pregunta. Sí. Ahorita hablando de los que son policías municipales y policías estatales, ¿en el municipio te puede parar un policía estatal? Eso es interesante porque, por ejemplo, tiene que ver con el tema de delimitación de sus facultades. Pero sí, eso a mí en alguna ocasión me pasó, sobre todo en los temas de tránsito, ¿no? El policía estatal te puede parar tanto en el municipio como en una zona que no sea propia del municipio, ¿no? Sino del estado. Por ejemplo, hay policía, creo que les llaman viales, ¿no? No es de tránsito, sino tienen en las patrullas marcado como vial con letras verdes. Esos policías o agentes de tránsito viales son estatales y ellos pueden hacer una detención o una infracción de tránsito pues en cualquier parte del estado. Así estén por ejemplo, el municipio de Puebla, en el municipio de Cholula. Hablemos a lo mejor del periférico, ¿no? El periférico ecológico atraviesa por Puebla, atraviesa por Cholula, y por Cuautlancingo, ¿no? Que también es otro municipio. Entonces, en toda esa vía, un agente vial del estado te puede detener y te puede infraccionar. Ya sea que estés a la altura, por ejemplo, del Cerezo o a la altura de la Vista, es Puebla. Es Puebla, ¿no? Sobre el periférico ecológico. Si estás a la altura de Ciudad Judicial, ya es San Andrés Cholula, ¿no? O a la altura de la UTLA,
ahí me parece que ya es San Pedro Cholula. Es decir, son varios municipios los que atraviesa esta vialidad, ¿no? O a la altura de Cuautlancingo, ¿no? Que por ejemplo yo vivo por esa área, ya es otro municipio. Entonces, esa vialidad atraviesa por varios municipios, pero que la autoridad facultada de una forma más amplia para poder infraccionarte, pues es un agente vial del Estado. Entonces, sí es posible, pero hay que saber bien cuál es, digamos, como la facultad o la delimitación territorial, ¿no? Para que la autoridad pueda detenerte. Yo nunca lo he comprobado, pero hay quienes dicen que, por ejemplo, en una gasolinera no te puede detener ni una autoridad municipal ni una autoridad estatal, porque son espacios federales, ¿no? Pertenecen a Pemex, que es una empresa federal descentralizada del Estado, y no te pueden parar porque es un espacio federal. Entonces la autoridad municipal o estatal no tendrían competencia. Pero es algo, digamos, que habría que checar también incluso bien en la ley, ¿no? Porque la ley nos va delimitando un municipio también qué espacios territoriales tiene, ¿no? O por qué juntas, porque también hay juntas auxiliares. Dentro de los municipios hay las llamadas juntas auxiliares, ¿no? Y todo eso que implica la extensión territorial y dónde la autoridad puede intervenir es lo que nos va a indicar cuándo sí, cuándo no una autoridad estatal puede emitir un acto, ¿no? Dentro de un municipio. Y para no caer también en algún abuso, porque puede ser que también hay algún exceso en la aplicación de la norma o en el ejercicio de su poder o de sus facultades, y eso afecte, ¿no? Al particular. Entonces, normalmente, si hablamos de un tema de tránsito o de detención, pues una autoridad estatal sí lo puede realizar en alguna parte del municipio. Sí lo puede hacer. Incluso, como ejemplo también, dentro de los procedimientos legales, dentro de lo que son juicios, cuando, por ejemplo, un juez determina que una persona tiene que ser sacada de una casa, de un domicilio, los jueces dicen, para que esta persona sea retirada de ese lugar, se pide el auxilio de la fuerza pública o de la policía, ¿no? Y si estamos hablando de que va a ser aquí en Puebla, los jueces no giran oficio o no piden el auxilio a la policía municipal. Ellos giran oficio a la policía estatal. ¿Por qué? Porque tienen una competencia más amplia, ¿no? Independientemente de su estructura operativa, ¿no? De que tienen más elementos, etcétera. Pero ese es otro ejemplo, ¿no? Que los mismos jueces, al llevarse a cabo un acto dentro del municipio, no piden auxilio a la policía municipal, sino a la policía del estado. Que son, creo que los policías estos que las patrullas son guindas, ¿no? En Puebla, los municipales son azules, y están aquí creo que por Analco, no sé si conocen el parque de Analco, ahí está la policía municipal, ¿no? Y también hay policía auxiliar. Pero los estatales tienen facultades más amplias. ¿Sí está claro, Dana? ¿O alguna otra cuestión? Sí, profesor, me quedó claro. Y otra pregunta, por ejemplo, en el caso, o bueno, no sé realmente si venga estipulado en algún artículo el que los
autos particulares que tengan o bueno, estén demasiado polarizados, se vean en la necesidad de quitarlos o bueno, de que no estén polarizados. Claro. Eso está en el reglamento de tránsito. Ahí en el Coremún vienen las especificaciones. Y creo que me parece, si no me equivoco, que únicamente se permite a circulación los autos que estén de fábrica, polarizados de fábrica. Exacto. Y que venga especificado o en la factura, en la carta factura o con alguna carta emitida de la agencia. Y ya no me acuerdo, porque incluso no me acuerdo, se maneja creo la palabra polarizado, que es muy diferente a lo que es un entintado, ¿no? De los vidrios. Eso ya en cuestión automotriz. Pero los de agencia está plenamente permitido de acuerdo al Coremún, hasta donde lo había yo revisado, pero sí necesitas que la agencia te lo especifique en lo que es la factura o con alguna carta emitida del mismo representante de legal de la agencia. Sí, Edgar, ¿algún comentario? Adelante. Sí, no sé aquí, pero por ejemplo en Morelos, yo leí bueno, de hecho me hicieron leer el artículo porque mi carro allá en Morelos está polarizado y no me acuerdo bien cómo lo menciona, pero dice que no se puede, hace referencia a que no se puede obscurecer de ninguna manera los carros, ni con calcomanías, entintado, ahumado, polarizado, todo eso no se puede, o sea, hace referencia a que no se puede obscurecer de ninguna manera. Al menos allá así lo maneja. Entonces, sí te pueden parar, sí te pueden quitar hacer que quites el polarizado o lo que tengas, pero también algo que ya es mucho de allá, no sé si ubiquen los carros los famosos que tunean carros. Sí. Bueno, cuando son carros así ya que son tuneados, que son chaparritos, que están súper pintados y todo eso, a ellos casi no les dicen nada. Pero si es un carro normal y lo traes súper normal, pero está polarizado, es muy probable que te paren y que te hagan que lo quites en ese momento. Allá en Morelos lo hacen así, en ese momento que lo quites. Claro. Sí, a ver, aquí voy a checar rapidísimo en el Coremún para ver qué nos dice, pero efectivamente algo similar creo que es aquí en Puebla. Se dice que no se le puede poner, no se puede alterar, salvo que venga de fábrica, hasta donde yo recuerdo. Y son cuestiones, digo, importantes porque normalmente los agentes paran por cualquier cosa, ¿no? Y eso también a veces detrás de ello hay la cuestión de la corrupción, ¿no? A ver, ¿qué nos dice acá? Denme un segundo. Aquí está. Lo proyecto rápido. Ahí se ve, ¿verdad? El 276. Sí, profe. Artículo 276, es del Coremún de Puebla. Dice, queda prohibida la circulación de vehículos no motorizados y motorizados en las vías de jurisdicción municipal de conformidad con lo siguiente. Y nos vamos, aquí me marca, a la fracción quinta. Que los vidrios laterales, el medallón o el parabrisas tengan cortinas o estén oscurecidos, entintados, polarizados, ahumados o cambiados de tono por cualquier otro medio que impida la visibilidad hacia el interior del vehículo, salvo que venga así desde la fabricación y se establezca tal circunstancia en los documentos que expida la agencia o se encuentren descritos en la factura o tarjeta de circulación. Pues ahí está, ¿no? Esto nos lo dice el Coremún.
Acá hay otra, a ver, el 352. 352 nos habla de las medidas de seguridad ejecutadas por tránsito. Nos dice que se va a retirar de la circulación y se va a asegurar un vehículo en los siguientes casos. Inciso E, que los vidrios laterales o parabrisas estén polarizados o entintados, que impida la visibilidad hacia el interior del vehículo, salvo los que se encuentren fabricados con esas características. Profe, y haciendo referencia también en eso, creo que tampoco puedes entintar los faros de los carros, tampoco, también está prohibido. Listo, se fue la red. Vuelvo a proyectar. Bueno, ya para terminar, entonces, el Coremún nos regula todas estas cuestiones. Les comentaba, es extenso. Vean todo el índice. Nos habla aquí, por ejemplo, hasta de espectáculos taurinos, espectáculos públicos, venta de bebidas alcohólicas, comercio ambulante, lo que tiene que ver con suelo, construcciones, que son licencias de construcción. Servicios públicos, mercados municipales, central de abastos, panteones, rastro municipal. Protección a animales, prevención y control de la zoonosis, uso de suelo. Entonces aquí viene, el Coremún, ahí viene regulado prácticamente todo lo que tiene que ver con el municipio. Nos faltaría ir comentando las características, ¿no?, que tienen los bandos de policía y buen gobierno en relación con otro tipo de disposiciones. Yo creo que se nos fue el tiempo, nos vamos a quedar ahí. Ya la próxima clase pues vamos a continuar viendo estas características, la facultad que tienen los ayuntamientos para poder crear estas disposiciones, ¿no? Pero les digo, es interesante que pues puedan ahí checar el Coremún. Hay muchas cosas que se regulan, ¿no? Se regula, por ejemplo, el tema de lo de vecinos, colonias, que eso es algo también, pues del día a día, ¿no? Donde se viven, muchas veces son fraccionamientos. En el Coremún se regula todo esto. Que si un vecino ya quiere poner una tienda o ya puso una reja para proteger su vehículo, que si eso se puede, no se puede, etcétera. Todo eso lo vamos a encontrar ahí. Entonces, es como les decía al inicio, esta normatividad municipal es la que tiene más contacto, ¿no?, o acercamiento con la ciudadanía. Ya las normas estatales y federales también regulan cuestiones de la sociedad, pero más en otro tipo de áreas, ¿no?, o materias, procedimientos, etcétera. La normatividad municipal prácticamente nos regula cuestiones de la vida común, ¿no?, por pertenecer nosotros a ese orden municipal. Y dentro de ese orden municipal pues están las poblaciones, juntas auxiliares, colonias, barrios, etcétera, ¿no? Y ahí se regula
todas esas circunstancias de organización. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo más? No, profe, por el momento creo que yo no. No, profesor, ninguna. Bueno, pues nos quedamos acá. La próxima clase continuaríamos. Es el jueves y creo que la semana que sigue no hay clases porque es lo de la semana académica. Ya les estarán informando, pero bueno, pues seguimos avanzando. Si no hay más, gracias por su asistencia, participación y nos vemos en la siguiente clase con quien tenga sesión. Sí, profesor, está bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe.